Estamos de regreso en este resumen semanal y bueno, vamos con todo el trabajo ocurrido en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y es que en la Cámara de Diputados se puso a discusión del Pleno el dictamen de la minuta por la que se expide la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Al fundamentar el proyecto, el diputado Álvaro Ibarra señaló que en nuestro país se tiene constancia de más de 30,000 personas desaparecidas. Quienes integramos las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos coincidimos en la necesidad de escuchar las justas exigencias de las víctimas y sus familiares, por lo que, por amplia mayoría en la reunión de comisiones, todos los partidos políticos votamos a favor de la ley. El legislador explicó que la falta de una legislación idónea impacta directamente en las víctimas y sus familiares, ya que al no contar con mecanismos claros para la indagación, se ha propiciado que las autoridades no tengan la coordinación o la información suficiente para la búsqueda. La tipificación de la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares conforme a estándares internacionales, lo cual permite mayor garantía a las víctimas y a una mejor persecución de este fenómeno, por lo que estos delitos se perseguirán de oficio y tendrán carácter permanente y serán impredecibles. En el apartado de posicionamientos, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social recordó que la desaparición forzada de personas es un delito condenado por la sociedad entera. Afirmó que estas reformas representan disposiciones de avanzada en materia de derechos humanos y celebró que el Congreso de la Unión atienda a este tema. Tiene por objeto expedir la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, así como reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley General de Salud. Estas últimas, a fin de armonizar y articular el sistema jurídico al derogar tipos penales que ahora serán regulados por la Ley General en comento, así como adecuar lo relativo al tratamiento de cadáveres y restos de personas no identificadas. Nueva Alianza recordó que en el país existe una crisis en materia de derechos humanos. Así lo dijo el diputado Carlos Gutiérrez García, quien recordó que diversas organizaciones internacionales han señalado que en el territorio nacional se violan las garantías individuales. Estamos plenamente comprometidos en la búsqueda de la verdad sobre las personas que de manera forzada han desaparecido. El dictamen por el que se expide la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, brinda los mecanismos para garantizar que la desaparición forzada de personas no quede más en la impunidad. Movimiento Ciudadano, en voz de la diputada María Candelaria Ochoa Ábalos, destacó que la desaparición forzada no ha disminuido y que este delito se debe al abuso de poder. Recordó que esta ley cuenta con el aval de los familiares de las víctimas, aunque enfatizó en que faltan temas como el registro de marcas genéticas. Se prevé una Comisión Nacional de Búsqueda cuyo objeto es dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. No nos parece viable la propuesta de que el titular de dicha comisión sea designado por el presidente, ya que el gobierno federal, a quien se le imputa el mayor número de actos de desaparición forzada, además será el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, como lo establece el artículo 50. La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Lía Limón García, destacó que esta ley se le debe a las víctimas de este delito. Dijo que es fundamental el esfuerzo conjunto de todas las autoridades para combatir la desaparición forzada de personas. Afirmó que la implementación de esta ley depende del esfuerzo compartido de todas las autoridades y de contar con el presupuesto suficiente para funcionar. Su aprobación genera herramientas que permiten una búsqueda más eficiente de las personas, además de crear sanciones adecuadas para quienes cometan este tipo de delitos. Y destaco algunos de los aspectos que me parecen los más relevantes de esta ley. Primero, se deroga la ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que había sido aprobada en el 2012 y que fue una ley no solo que nunca sirvió, sino que no ayudó a una eficiente búsqueda de personas. Por su parte, el grupo parlamentario de Morena informó que al cierre de 2016,
existía un registro de 30.499 personas desaparecidas o no localizadas. La diputada Ernestina Godoy Ramos afirmó que en nuestro país desaparecen personas por cualquier motivo, por lo que enfatizó en la necesidad de que el Congreso asuma como una tarea del Estado la búsqueda y localización con vida de las personas desaparecidas. También reiteró que con esta ley se acerca a las víctimas a la verdad, a la reparación y a la justicia. Que el Estado y la sociedad asuman como propio el dolor y la indignación de los familiares y luchemos porque nunca más la desaparición forzada en México sea parte de lo cotidiano. Morena votará a favor porque esta ley representa un avance. Aunque no cumple con una serie de recomendaciones, tenemos que seguir luchando. El diputado del PRD, Eric Juárez Blanquet, afirmó que con esta ley se le hace justicia a las víctimas de este delito. Dijo que esta ley también es de las más especiales, de las más humanas, y es un legado que deja esta legislatura. Aunque de manera tardía, se hace justicia a las más de 32,000 víctimas registradas en este país. Y desde luego, habría que reconocer el papel que han jugado las víctimas, los diferentes órganos de esta Cámara y las comisiones que trabajaron este dictamen. Para algunos esta ley pareciera insuficiente, sin embargo, nos muestra grandes avances. El Partido Acción Nacional afirmó que este dictamen es de gran trascendencia para el país. La diputada Lorena del Carmen Alfaro García señaló que con la emisión de esta ley, junto con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Congreso paga una deuda histórica en materia de derechos humanos. Y el Estado mexicano queda obligado a observar los más altos estándares en el respeto de la libertad, ya sea política, de conciencia, de expresión, de militancia o de compromiso social. Las disposiciones que hoy están a nuestra consideración implican la homologación del delito de desaparición forzada de acuerdo a instrumentos internacionales. El diputado Armando Luna Canales, del grupo parlamentario del PRI, reconoció el trabajo y el seguimiento que le dieron a la construcción de esta ley los familiares de las víctimas. El también presidente de la Comisión de Derechos Humanos afirmó que esta no es una ley cualquiera, sino que es, dijo, la más importante que se presentará en la actual legislatura. Cada artículo. El dictamen que votaremos recoge las preocupaciones y propuestas hechas por familiares, movimientos sociales, organismos internacionales y por las propias autoridades mexicanas. Debo destacar que en el articulado de esta ley están las bases para hacer una búsqueda sistemática, permanente, profesional, coordinada y, más importante aún, la búsqueda en vida de las personas desaparecidas. Tras la discusión, el presidente de la mesa directiva ordenó que se abriera el sistema electrónico para recoger la votación en lo general de esta minuta. El resultado fue su aprobación por unanimidad del Pleno con 397 votos. Aprobados los artículos reservados. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 397 votos. En el apartado de reservas, diversos legisladores decidieron retirar las mismas. Solo el diputado de Morena, Juan Romero Tenorio, expuso sus propuestas de modificación. Luego de que el Pleno rechazara las modificaciones, se votó el dictamen en lo particular. El resultado final fue 361 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobados los artículos reservados por 361 votos y quedan en los términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular y previo el cumplimiento de las facultades que otorga la mesa directiva el artículo 93, numeral 1, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, se turna al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Que sea para bien. Muchas gracias.
Vamos a una pausa y cuando regresemos, en comparecencia ante el Pleno del Senado, el secretario de Hacienda explica paquete fiscal para 2018 y estado del país en materia económica. No le cambie.